Aquí, Radio Agencia de Noticias Caliyuga, transmitiendo en su programa número 46, correspondiente al día 15 de agosto del 2013. Quien les habla, Marcos Guío, acompañado una vez más por el entrañable amigo e integrante conjuntamente del Frente Cristiano Islámico, Madiel Afghani, en cuerpo presente y en cuerpo ausente porque se encuentra en San Carlos de Bariloches, a 1700 kilómetros de distancia, el otro gran amigo, integrante también del Frente, Julián Ramírez. Bueno, en el día de hoy tenemos un programa que ha sido planificado con anterioridad, pero que debido a los acontecimientos tan recientes ha necesitado sufrir alguna modificación. Nosotros siempre empezamos con una parte doctrinaria, luego seguimos con el texto del amigo Ramírez y por último hablamos de las últimas novedades, de lo que está sucediendo en la guerra de civilizaciones, pero en este programa nos hemos topado, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, con acontecimientos muy graves, dramáticos, para decirlo de una manera leve, que han sucedido en Egipto, tema del cual venimos hablando desde hace más o menos un mes, a partir del famoso golpe de Estado que diera con el gobierno de la Hermandad Musulmana de Morsi, y que, bueno, en principio fueron protestas pacíficas o no tanto, confrontación entre la población, entre ciertos sectores que fueron hábilmente meloneados, hábilmente soliviantados en contra del régimen de la hermandad, y asistimos, como dijimos en otra oportunidad, a una confluencia de naciones que desde puntos de vista aparentemente antagónicos concordaron en lo esencial, que ha sido el acoso y la destitución del régimen de la hermandad. Y me refiero, bueno, si tenemos que enumerarlos a todos, quizás nos lleve mucho tiempo, pero vamos a los principales. Bueno, desde ya Estados Unidos, que dijimos que el general Dempsey, esto hacemos una ayuda a memoria, íntimo amigo del golpista Al-Sisi, general Al-Sisi, egresado de la Academia de West Point en los Estados Unidos, y poco antes del golpe de Estado visitó Egipto y le dio la luz verde de Obama, en el sentido de que podían dar el golpe sin que peligrara la ayuda que Estados Unidos le brinda al ejército egipcio de 1.300 millones de dólares para su seguridad, que sería la seguridad del Estado hebreo de Israel. Porque Egipto, bien o mal, recordemos que es el único Estado de la región que acepta la existencia del Estado de Israel. Los demás se han negado a aceptarlo, ni siquiera Jordania, Siria, nadie aceptó nunca la existencia del Estado de Israel, porque el Estado de Israel sabemos que es una impostura. El Estado de Israel, nosotros hemos dicho muchas veces, es un Estado tapón creado por un movimiento sionista de origen europeo principalmente, para socavar la unidad islámica, que fuera políticamente el Imperio Otomano. Y el Estado de Israel cumple la misma función que el protectorado británico en las islas de Malvinas. Es un Estado vigía que está puesto allí para controlar exactamente lo que se hace y para impedir la unidad del mundo islámico. Y Israel, por supuesto, respaldó cálidamente este golpe de Estado. Y bueno, en estos días tuvimos, antes de estas acciones tan violentas que han ocasionado, según lo que dice la hermandad musulmana, 4.500 muertos, los partes que nos está dando el gobierno cada vez se incrementan, de a 100. Primero eran 20 muertos, 200, bueno, ahora llegaron a los 600. Pero yo estoy hablando, a lo mejor estoy retrasado, dentro de 10 minutos van a ser 1000, a cada rato aumentan. Y decíamos que el Estado de Israel, ¿por qué estaba tan interesado en este golpe de Estado? Porque primero que la hermandad musulmana fue un movimiento originariamente revolucionario, acostumbrado a vivir en la clandestinidad, por su contraste
con el islamismo, no con el islamismo, con el panarabismo de Nasser, o sea que ese movimiento laico instituido por Kemal Atatürk y después imitado por el líder laico Nasser, de crear gobiernos laicos, seculares, desgajados totalmente de la tradición religiosa. Y la hermandad musulmana fue todo lo contrario, considerar que la revolución tenía que ser mucho más profunda, no era simplemente conseguir la independencia a la manera occidental, sino conseguir el Estado vinculado a la tradición religiosa del Islam. O sea, esa era la gran bandera de Said Qutb, de considerar que solo el Islam es la solución, que solo volviendo a las raíces propias de la religión se podía realmente reconstituir el espíritu de un pueblo, volver a liberar el pueblo de esa tremenda aberración que había sido la civilización occidental decadente que había llegado a esas regiones, y que ha considerado que el progreso es simplemente todo esta, digamos así, despliegue de chucherías tecnológicas, que sean de inventos, de objetos que lo único que sirven es para alienar a las personas y convertirlas cada vez más esclavas de las cosas que se consumen. El capitalismo depredador, el capitalismo que ha destruido el medio ambiente, el capitalismo que para subsistir solamente precisa de que la gente consuma hasta el infinito, que viva para consumir exclusivamente, y en función de este consumo ilimitado, las depredaciones del medio ambiente. Entonces, volviendo al tema de Israel, Israel peligraba a raíz de la existencia del gobierno de la hermandad musulmana, porque la hermandad, si por un lado creía en la democracia, o por lo menos manifestaba creer en la democracia como procedimiento para alcanzar el poder, por otro no renunciaba a las banderas revolucionarias que habían sido derogadas por el régimen secular, eliminar el Estado de Israel. Entonces, Mursi permitió la existencia de bases en el Sinaí para atacar a Israel, y Israel apenas cae, Mursi, ¿qué es lo que hace? En conjunción con el ejército de Egipto, bombardea el Sinaí. Bombardea el Sinaí y mata, días antes de que sucediera esto, mata a 4 jefes de los mujahidines del Sinaí, y eso genera inmediatamente una respuesta, que es el bombardeo por parte de Al-Qaeda de la ciudad israelí de Eilat. Hechos, por supuesto, que de los cuales se habla poco, pero que explican, de alguna manera, toda esta conjunción de fuerzas, que podemos agregar también los Emiratos Árabes, que también apoyaban, porque lógicamente estos Emiratos Árabes no son islámicos, son modernos, capitalistas. Comentábamos antes del programa, usted decía, ¿no?, que son más... son peores que Israel. Usted nos decía eso de los Emiratos. Sí. Decía yo que los musulmanes hipócritas de los Emiratos son peores que los israelíes, porque los israelíes tienen nociones de la sacralidad y tienen respeto por determinados lugares, la tumba de los patriarcas, el lugar del templo que todavía se recuerda, tienen idea de lo santo sagrado en sus términos. Pero esta gente no tiene ningún valor espiritual y solo son musulmanes formalmente. Están dispuestos a cualquier negociación y no en vano. La usura mundial se reúne en la ciudad de Doha. Allí, en los Emiratos Árabes Unidos, quizás la estructura más corrupta que existe en el mundo islámico, o en el Qatar o en Kuwait, han llegado, le han prestado al gobierno argentino al 24 y al 22, cuando en el mundo islámico no puede prestarse a interés. Por eso debían estar muy en contra de la Sharia, porque la Sharia prohíbe la usura. Ni más ni menos que allí no se aplica, ¿no es cierto? Y no se aplica por esta razón económica. Fíjese que en Occidente, incluso en Estados Unidos, Inglaterra, se considera que prestar a más del 20 es usura. Pero menos no. Menos no. Pero en el mundo islámico no puede haber usura. Y estos países viven de la usura. Incluso supera lo que el concepto de usura de Occidente. Es decir, tanto Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar,
son expresiones del capitalismo más desenfrenado, del capital financiero más crudo, y jamás han volcado sus recursos sobre las naciones islámicas más pobres, o sobre los musulmanes pobres que viven en países con otro tipo de mayorías, por ejemplo la India, ¿no es cierto? Únicamente han recibido como trabajadores y como ciudadanos de segunda a gente proveniente de Pakistán, de Indonesia, de la India, de Sri Lanka, de Bangladesh. En honor a la verdad, no le dieron ayuda a Morsi, pero estuvieron rápidos para ayudar a general al-Sisi. En el fondo temen que la hermandad se haga con el poder en esos países y se termine estos emiratos ridículos que ni emiratos son, ¿no? Fíjese usted, qué curioso, ¿no? Yo quiero hacer dos acotaciones. Uno con respecto a lo que usted dice de Al-Sisi. Egipto es un país no petrolero, ¿no? O sea, vive de las importaciones de petróleo y de alguna manera su riqueza pasa por el canal de Suez y por participar del tránsito petrolero mundial. Pero estos países, poco antes del golpe de Estado, generaron un boicot de venta de combustible a Egipto, produciendo así un estado de escasez generalizado, que también se plasmó en carencia de alimentos, por lo cual se gestó en la población egipcia, gracias a este boicot generado por estos emiratos, por estos estados, entre comillas, árabes o islámicos, generó esa gran protesta que hubo entre la población, que fue el justificativo que tomó el golpe, por lo cual algunos pseudo analistas internacionales, me refiero entre otros a este señor Brieger de Canal 7, pero es uno de los tantos ejemplos, consideraron que no era un golpe de Estado propiamente porque tenía un vasto apoyo popular de millones y millones de personas. Y yo pienso que sigue siendo golpe de Estado aunque haya tenido el apoyo popular de millones de personas, pero es un detalle simplemente. Quiero llegar a que se sembró a propósito el descontento de esa manera, así que fue una ayuda indispensable. Ahora, bien, fíjese usted cómo esto rompe con ciertos esquemas, porque se ha dicho hasta ahora, se ha hablado de los regímenes wahabitas y salafistas, que serían estos gobiernos, que compondrían una especie de entente internacional y de respaldo a Al-Qaeda, a la hermandad musulmana, a los rebeldes sirios, etcétera, etcétera. Y acá demostraron que es exactamente al revés. O sea, todos estos pseudo comentaristas, pienso en Thierry Mayssan, todas estas logias prorrusas rentadas por el imperialismo ruso, han estado mintiendo y falsificando la realidad con respecto a estos hechos. O sea, hay evidentemente digamos así, un conflicto notorio entre estos sectores y lo que es el islamismo político. El islamismo político lo que considera es que el Islam es la solución, o sea, la verdadera liberación de estos territorios pasa porque los pueblos vuelvan a sus tradiciones raigales, y la tradición raigal de esos pueblos es la tradición islámica. Entonces acá la democracia es contraria al Islam, porque se basa en la voluntad de un pueblo totalmente idiotizado y estupidizado por los medios masivos de difusión y no por la verdad revelada por los textos sagrados, que esos están por encima de la voluntad efímera y circunstancial de las masas. Esa es la idea. Y bueno, pero acá ni las masas están de acuerdo. La verdad se ha dicho que en el caso de Egipto, ¿no es cierto?, cualesquiera fueran las fallas del presidente Morsi, que estimen en Occidente, de hecho, los liberales, los nazaristas y la izquierda que estaban con el golpe se salieron del gobierno. Ahora, en Occidente se horrorizan de los crímenes de general al-Sisi. ¿Qué pensaba que iba a ser general al-Sisi cuando vino? Que iba a ser lo de la Madre Teresa, ¿es verdad? La hermandad musulmana es un hueso muy duro de roer. Mucho más si está, siempre lo ha sido, hace 80 años que existe, ¿no es cierto?, bajo la forma democrática o revolucionaria, siempre va a estar presente. Y está presente en varios países, no solamente en Egipto. Desde que lo fundó Hassan al-Banna en 1928. Entonces,
La hermandad musulmana va a dar problemas por distintas razones. Primero, porque representa la visión islámica política, porque representa la idea de que hay que vivir en la ley de Dios y no en la ley de los hombres. Además, por otra parte, la ley de los hombres también lo favorece. Sumado a la realidad de que la hermandad representa una concepción religiosa, por otra parte, también desde el punto de vista de la legalidad burguesa o democrática, también tiene razón. Y los verdaderos demócratas de todas partes debieron condenar el golpe de Estado. Por otra parte, los estados que ayudan al Sisi están muy lejos de ser democráticos, porque ya son monarquías absolutas, ¿no? Y el nombre de Mir le queda grande a toda esa gente. Ahora, los partidos políticos que entraron en el golpe y tenían ministros renunciaron. No sé qué esperaban que hiciera el ejército. El ejército va a hacer esto que hizo. Ahora, en Occidente, apoyan el golpe de Estado, no van a las causas, reprueban las coincidencias y llaman a una negociación general. ¿Qué negociación general? Hay que restaurar al presidente Morsi en el gobierno y se terminó. Esa es la realidad que traería la paz. Tiene que restituirse a los parlamentarios que fueron votados por el pueblo y restituir la Sharia, que también fue votada por el pueblo. Porque en este caso no solamente no lo apoya la ley divina, sino que ni la ley humana apoya este golpe. El resultado va a ser la guerra civil, y cuando triunfe la guerra civil, la hermandad no va a quedar ni rastro del sistema usurero rentista. Bueno, la guerra civil ya estalló. Sí, y eso hay que decirlo porque en el día de ayer se produjeron unas matanzas generalizadas. Acá ha habido una especie de guerra, como siempre, desde el punto de vista propagandístico. El sistema quiso mostrar que la hermandad musulmana tenía armas y que disparaba, bueno, lo cual lo considero muy correcto. Si sucedió así, la hermandad tenía que defenderse, tenía que defender al pueblo que estaba concentrado, pero hay documentos increíbles que muestran, que nosotros lo publicamos en la agencia Caliyuga, en la página de nuestra agencia. Hay un video donde se muestra cómo fueron quemados vivos las personas que estaban acampando, cómo el ejército puso en azoteas policías que disparaban gases lacrimógenos de las azoteas, lo cual es un hecho totalmente novedoso. Sí, además parece ser que murió un periodista británico que cubría las acciones, incluso una periodista de izquierdas que apoyaba el golpe, murió a manos del ejército. Por lo cual el bloque de izquierda se salió del acuerdo. Allí pretender que la hermandad no tenga armas después de que fue destituida por vía de la violencia y que no responda con violencia y que todo el mundo haga un tratado de paz, eso solo puede ser si el ejército se retira y devuelve el poder a los legítimos gobernantes. Como eso no puede ocurrir, porque eso sería una locura, ¿para qué lo hicieron? ¿Verdad? No va a ocurrir, el resultado va a ser la guerra civil. La guerra civil va a traer el triunfo de la hermandad. Y eso lo saben perfectamente los norteamericanos, cuyos plumíferos lamentan que Obama no haya dicho que era un golpe. Por ejemplo, en CNN, un experto dice que el resultado va a ser que triunfe la hermandad musulmana y que después va a ser peor para Estados Unidos la alternativa que era. La hermandad musulmana por la vía legal es complicada, por la vía revolucionaria va a ser dramático. Irán va a ser un poroto comparado con lo que va a ocurrir ahí, sobre todo porque la hermandad es mucho más vasta. El régimen de Irán, que es un simple partido nacionalista, este es un partido como podría ser un movimiento de la patria grande latinoamericana de la unidad africana. No es un partido que está solo en Egipto, que existe solo en Egipto. Y necesariamente hay un error político, que es lo que diría Napoleón, más que el crimen, que también está, ha habido un error. Y eso es lo que no es subsanable. Porque la dictadura militar no tiene alternativa más que reprimir. Continuar reprimiendo a la mayoría de los egipcios y a una organización que tiene tantos años de actuación en clandestinidad, que además es capaz de traer combatientes de otras partes.
¿no es cierto? Que además cuenta con el respaldo del gobierno vecino de Sudán, por lo menos de Sudán al norte, que es un régimen que no es, diríamos así, religioso, pero que no ve con simpatía el golpe de Estado. Porque su presidente está llamado por el Tribunal Internacional para responder por crímenes de guerra en el área de Darfur, porque resulta que a los norteamericanos, los ingleses y a los europeos les duelen los muertos musulmanes de Darfur y le caen mal los muertos musulmanes del norte, pero les duelen los musulmanes del sur. ¿No es cierto? Es curioso. En una guerra entre dos grupos musulmanes, los europeos como los norteamericanos han puesto su corazón al lado del grupo del sector petrolero del país, donde los musulmanes de Darfur están enfrentados con los musulmanes de la capital, al punto de dividirse el país y demás. Pero eso, como le dividieron el país, el presidente, que como bien dijo Chávez cuando vivía, lo llevan al Tribunal Internacional. A Bush y a Blair no lo lleva nadie. Y a este que es negro y musulmán lo lleva. ¡Qué cosa sospechosa! ¿No? Bueno, volviendo al tema de lo que está sucediendo, se calcula, por lo menos estos son los datos que ha dado la Hermandad Musulmana, que los muertos en las en las represiones a las manifestaciones favorables a la Hermandad ya han superado los 4.500. El gobierno habla de, como decíamos, de 500, 600, pero cada hora que pasa se va incrementando la cifra. A todo esto se ha dicho, el gobierno quiso decir en algún momento que también de su parte ha habido víctimas, habla de 40 soldados muertos, de 2 generales muertos, pero la hermandad ha dicho específicamente al respecto que estos generales que murieron, lo mismo que los soldados también, fueron realmente fusilados porque se negaron a cumplir órdenes de represión. Así que, como vemos, la situación está tremendamente conflictiva. Se ha tomado por asalto en la ciudad de Alejandría el palacio de gobierno del gobernador, se lo ha incendiado. Así que es ya una situación de guerra civil. O sea, ya es algo que no se puede detener más. Ahora, usted me decía, Obama, ¿por qué no lo declaró como golpe? Nosotros porque no puede poner el plan. ¿No puede poner? El golpe no puede aportar los 1.300 millones. Exactamente, ahí está el tema. Es indispensable armar el ejército egipcio para la seguridad de Israel. Porque si el ejército egipcio no está suficientemente pertrechado, la milicia mujahidín que existe en el Sinaí y que existe en varios lugares de Egipto, se va a lanzar multitudinariamente desde las fronteras para atacar a Israel. Entonces el ejército egipcio es el reaseguro que tiene Israel en las fronteras, y por eso nunca van a decir que es un golpe de Estado, porque tendrían que suspender esa ayuda militar que es indispensable para la subsistencia del Estado de Israel. Yo a lo que me refería es a dichos de plumíferos yanquis de la CNN que dicen que el gobierno debería reconocer que era mejor alternativa al presidente Morsi que el golpe de Estado, y que debería decir que es golpe de Estado porque ahora en Europa queda feo porque hubo matanzas. A menos que sean imbéciles en Europa, apoyar un golpe de Estado es casi seguro que va a provocar matanzas, porque los derrocados que llegaron al poder por elecciones son mucha gente. Y aun cuando los militantes sean pocos, que no es el caso, ¿no es cierto?, esa gente se va a resistir porque quiere su gobierno que ellos pusieron, no el gobierno que pone los militares. Como ha ocurrido en todas partes, los europeos no pueden pensar que un golpe de Estado va a servir para mejorar ninguna situación, porque nunca mejora nada. Y sino que lo apliquen en Europa, ¿no? ¿A quién se le ocurre que al jefe del ejército de Francia un día no le guste el presidente Hollande y diga que no, que hay que cambiarlo porque hay mucha gente que protesta porque no le gusta Hollande? Cosa que es cierta, porque hay un montón de gente de derecha que no le gusta el presidente Hollande. Pero eso no se va a plantear un disparate semejante allí. Evidentemente. Claro, ya sabemos perfectamente la hipocresía que representa el régimen democrático,
que solamente pueden ser democráticos con los que piensan como ellos en última instancia, ¿no? La realidad es esa. Recordemos cómo respaldó Francia y Europa en general y el mundo libre, entre comillas, el golpe de Estado en Argelia para evitar que el FIS, Frente Islámico de Salvación, había ganado la elección multitudinariamente, con el 80% de los votos, es un hecho inédito totalmente, y esa elección fue prohibida y Argelia vivió una guerra civil sangrienta por décadas enteras, ¿no? En modo tal que lo que quedó del FIS después se reconvirtió en Al-Qaeda en el Magreb. Esa es la realidad, así que el problema es peor para ahora ellos. Yo noto una diferencia. Sí. En 1991 había caído la Unión Soviética y Estados Unidos había establecido el plan de Washington, ¿no? El llamado consenso de Washington. Las posibilidades del Frente Islámico de Salvación eran mínimas. Las posibilidades de la hermandad 20 años después con Estados Unidos e Inglaterra derrotados en Irak y Afganistán es completamente distinta. Exacto. Además, Egipto es mucho más importante y peligroso, si cabe, no solo respecto de Israel, si pasa por el control del canal, por ejemplo, Egipto es mucho más importante y peligroso que Argelia. En el caso de Argelia, ocurre este movimiento popular en momentos en que el imperialismo era más fuerte. Ahora el imperialismo es más débil, y en este caso está viendo el imperio que el ejército no tiene suficiente sustento y que los partidos políticos no van a quemar sus posibilidades en un régimen represivo, ¿no? Si alguna vez tienen aspiraciones, porque dada la masividad de la represión que ya ha ocurrido y que está ocurriendo, no hay plaza que lo sostenga el ejército. Ya, porque sus aliados civiles lo han abandonado. Se han marchado todos los aliados políticos que el gobierno tenía. Sí, tengamos en cuenta que acaba de renunciar el vicepresidente Al-Baradei, que es una figura emblemática del laicismo, premio Nobel del laicismo y la sociedad civil. Bueno, el jefe del Partido Liberal. Exactamente. El hecho de que los haya abandonado ya es un signo de que cuando el barco se hunde, los primeros en escaparse, ya sabemos quiénes son las ratas, ¿no? Seguro que sí. Y ahí tenemos un ejemplo claro. Pero yo quiero agregar otra cosa a lo que usted decía, que me parece correcto, ¿no? O sea, en ese entonces, en el 91, Estados Unidos y Europa, el mundo libre, entre comillas, estaban muy fortalecidos. Norteamérica podía considerarse el imperio, además de no ser como usted dice ahora, porque usted ha dicho muy bien que Estados Unidos ya dejó de ser la superpotencia, no ha podido derrotar a Afganistán, aún teniendo 50 estados aliados, se ha tenido que escapar de Irak, se ha demostrado ser incapaz de sostener cualquier guerra. La situación de los países que rodean a Egipto es gravísima. O sea, esto que pasa en Egipto pasa del contexto de un movimiento revolucionario de gran escala que es la primavera árabe, y que está llegando ahora a límites mucho más vastos. Egipto no puede desgajarse para nada de lo que está sucediendo en Siria, de la guerra de Siria, porque está todo dentro del mismo contexto. Y no es casual que Assad se ponga del lado de los golpistas, eso hay que tenerlo bien en claro. El político primero de la región que apoya a los golpistas es Assad. Y Assad se fue de lengua, porque posiblemente la situación de Siria debe ser terrible, y él vive en un estado de desesperación, porque fíjese que Assad, poco antes de que Al-Qaeda tomara las instalaciones del aeropuerto de Alepo, y 10 localidades de la región de Latakia, que es la región alauita propiamente de donde es originario Assad, le dio un golpe tremendo, porque prácticamente dejó a la ciudad de Latakia, que es la sede principal de Assad, aislada totalmente. Él decía que la victoria era inminente, o sea que se iba de lengua, o sea, se creía algo que no era de ninguna manera. Y cuando viene el golpe de Estado en Egipto, sale a los gritos diciendo se terminó el Islam político con el golpe de Estado, cuando es todo lo contrario. El Islam político, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. El Islam político, a raíz de esta revolución, de este golpe de Estado, al contrario, se fortalece y se radicaliza, porque muchos que creían falsamente la democracia, bueno, se dieron cuenta que
lo que decía al-Zawahiri. El Islam político solo llegará al poder por una revolución y una guerra, como en Siria. O sea, en Siria la guerra es para terminar con el régimen laico servil a Israel, que mantuvo 40 años de paz en las fronteras del Golán. El régimen que aceptó y avaló los acuerdos de Camp David. El régimen que, sin haber reconocido formalmente la existencia del Estado de Israel, de hecho, ayudó a convertirlo en potencia. Entonces, este problema es generalizado. Esto sucede, es distinto del año 92 porque sucede en el contexto de una revolución y con un imperialismo, como decía usted, altamente debilitado. Altamente debilitado. O sea, la situación es muy diferente. Por eso yo aliento esperanzas en esta revolución. Y nosotros vemos con gran simpatía esto que está sucediendo en el mundo islámico, porque a veces a nosotros nos critican, desde el lado eboliano, desde el lado católico, que somos demasiado islamistas. No, nosotros somos demasiado católicos porque queremos terminar con el mundo moderno. Y vemos que, a diferencia de otras épocas, el Islam es nuestro aliado para terminar con el mundo moderno. Tenemos que golpear juntos, separados, cada uno por su lado, pero golpeando juntos, sin renunciar a nuestras propias religiones. Entonces la función nuestra es constituir ese gran movimiento fundamentalista en el seno del catolicismo. Bueno, y esto nos sirve para pasar al punto siguiente. Hemos invertido un poco el orden, pero se entenderá que esta situación que se ha vivido en Egipto era muy urgente, muy acuciante, nos tenía, digamos así, agitados a todos nosotros durante el día, los que vivimos la guerra de civilizaciones, por lo cual lo tuvimos que tratar primero. El punto que nosotros íbamos a tratar, ya entramos al terreno doctrinario, era uno relativo a un cierto autor que nosotros hemos notado que está tomando un cierto relieve, en Europa, por supuesto, ¿no? Dentro de nuestros ambientes alternativos, uno nota cómo es una costumbre que ha tenido el europeo, lamentablemente. Europa no es una nación que está a la cabeza de nada, sino que está a la cola de otros. Para resolver sus problemas tuvo que acudir a los Estados Unidos, por ejemplo, para resolver la guerra de Yugoslavia. Tuvieron que intervenir fuerzas norteamericanas porque Europa no las podía resolver. Para resolver el conflicto bélico que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que también intervenir Norteamérica. Y Rusia, ahí está, esa es la otra cara de la moneda. O sea, Europa siempre oscila entre esas dos potencias que no son propias, que son de alguna manera producción de ella misma, porque la mentalidad norteamericana es el producto del protestantismo británico, del capitalismo liberal, o sea, es producto europeo, y lo mismo el comunismo ruso en sus orígenes también es producto europeo, pero hay como una cierta fantasía con respecto a que si nos queremos liberar propiamente de los Estados Unidos, tenemos que acudir a la otra fuerza que puede llegar a contrastar con él, que es Rusia. O del Islam. O del Islam. No se cree en el Islam. No se cree en el Islam. Al contrario. A lo que digo es que para combatir el Islam, estiman los europeos que es más útil Rusia que Estados Unidos. Por supuesto. Uno de los grupos los grupos islamófobos son prorrusos. Son profundos defensores del presidente Putin. Exactamente. Y acompañan la política antiislámica que sigue el presidente Putin. Exacto. Por otra parte... hagamos una pequeña acotación con respecto a Putin. Sí, es antiislámico, pero también ha, digamos así, prohijado en Chechenia un cierto pseudo-islamismo, que es el de este dirigente Kadyrov, que está ahí en Chechenia. En Chechenia han construido una gran mezquita. Claro, pero eso es lo mismo de los rusos en Afganistán. Cuando se fotografía el líder comunista de Afganistán, Babrak Karmal, entrando al salón de rezo con zapatos. ¿Puede ser posible que un dirigente del Partido Comunista sea tan ignaro que viviendo en Afganistán nunca haya visto un salón de rezos? Y se sabe que hay que sacarse los zapatos. Cuando la foto salió, murió.
la idea de que en realidad ese es un hombre del Islam. Por supuesto que no lo era, pero hubiera podido ser más prudente. Ciertamente, podrá haber disimulo, podrá haber hipócritas que apoyen y salgan beneficiarios, pero la verdad es que el Islam está enfrentado con Rusia y con la Rusia de Putin. Y mucha gente encuentra que Rusia tiene mejor capacidad para resistir al Islam de lo que tiene Estados Unidos. El hecho de que ellos aprueben la represión contra los enclaves musulmanes en Rusia y que no consigan que sus gobiernos se muevan como desean, todos estos grupos que se llaman identitarios, quieren a Putin porque Putin no tiene ningún problema en proceder como ellos desearan que procedieran sus gobiernos, como si ellos mismos no supieran que esa población islámica ha sido llamada para cumplir tareas que son indispensables. No es que los gobiernos los amen, sino que lo necesitan. Sí, indudablemente, como usted bien dice, tienen una gran simpatía por Putin, porque Putin es un gobernante tiránico, implacable, tal como lo demostró, por ejemplo, para dar uno de los tantos ejemplos, cuando fue ese famoso secuestro en el Teatro de Moscú, sí, en donde un pequeño grupo de chechenos secuestró a los espectadores que estaban en el Teatro de Moscú, y Putin no encontró mejor manera que eliminar a todos, rehenes y secuestradores, sí, utilizando un gas venenoso que hizo salir por los conductos. Y recordemos otro detalle, ¿no? Murieron 600 rusos y 15 chechenos. Y 15 chechenos. No, 600 no eran, pero habrán sido, creo que eran 300. Pero en última instancia es secundario. O sea, lo principal es que mataron a los rehenes también. Y recibió yo recuerdo siempre, en esa época gobernaba Bush y gobernaba Sharon en Israel. Los dos gobernantes respaldaron calurosamente a Putin por la solución drástica que le dio al problema. Drástica quería decir que no negociar con los secuestradores. O sea, han sido implacables. Putin es una personalidad implacable, es un tirano, sí, que ha tomado de la KGB todos los métodos y los procedimientos. Él había sido miembro de la KGB, de implacabilidad, de persecución de los enemigos hasta el cansancio. Las personas, los opositores son perseguidas en el exterior, son asesinadas. Hubo un famoso agente secreto que fue eliminado con polonio en Inglaterra. En fin, es una persona implacable, pero eso es visto bien por los europeos porque, claro, dicen estos identitarios extremistas antiislámicos, dicen, ah, sí, pero Putin es más duro. Putin, por ejemplo, no quiere que Norteamérica se retire de Afganistán porque dice no está terminada la tarea de terminar con los talibanes. Así que ahí vemos esa actitud que tienen los europeos. Ahora, pero lo inexplicable es esta figura que ha surgido últimamente, este ideólogo que yo he tenido la ocasión de conocerlo en Brasil cuando estuve ahí en este encuentro boliviano de Curitiba, este señor Dugin, que a mí reconozco, o sea, como personalmente me resultó una persona agradable, de buen trato, ¿no? Pero se notaba que era un individuo así de un servicio de inteligencia, y que había elaborado una teoría. Yo ya lo conocía de hace tiempo, que él había elaborado esta concepción que se denominaba nacional comunista, por la cual quería sintetizar entre el comunismo y el nazismo, hacer una especie de síntesis. Y ahora continúa un poco con esa idea, trasladada a un terreno de lo que él llama la geopolítica, disciplina que desde un punto de vista tradicional es totalmente incompatible, porque desde el punto de vista tradicional no es la geografía lo que determina la política, sino que son los principios los que la determinan, la metafísica es lo que determina la política. Y desde el punto de vista geopolítico, que dice él, que es una disciplina netamente moderna, habría dos imperios y dos concepciones contrastantes en el mundo, que serían el imperio del mar y el imperio de la tierra. Y el imperio del mar él lo reduce a Norteamérica e Inglaterra, que serían los imperios del mar. Y el imperio de la tierra, cosa curiosa, Eurasia. ¿Cuál es el país eurasiático? Rusia, por excelencia. ¿Qué sugerencia nos da el señor Putin? Que para
protegernos de los Estados Unidos nos tenemos que amparar en Rusia, que sería un país muy benefactor. Y él quiere remontarse a la historia, al pasado. Dice que este conflicto entre talasocráticos, o sea, imperio del mar e imperio de la tierra, se remonta a la antigua guerra entre Roma y Cartago. Cartago, dice, era el imperio del mar y Roma era el imperio de la tierra. Bueno, es un error garrafal, porque Cartago no es lo mismo que Fenicia. Fenicia podía haber sido un imperio marítimo que se dedicaba solamente al comercio, pero Cartago fue también un imperio guerrero terrestre. Recordemos lo que fue las epopeyas de Aníbal, cruzando las dos cordilleras y que por poco toma Roma, por un milagro no la llega a tomar, ¿no? Pero fue una, digamos así, una campaña terrestre impresionante, no fue una campaña militar llevada por el lado marítimo exclusivamente. Y esta idea, pero yendo hacia lo concreto, esta idea es la de considerar que los imperios marítimos, en tanto estarían basados en la navegación y por lo tanto tendrían como meta principal el comercio, serían más bien economicistas. Fíjese qué cosa ridícula. Y los otros, los terrestres, serían más bien idealistas. Tendrían ciertos principios que primarían por encima de los meros materialismos económicos. Ahora, fíjese usted que llegar a comparar el Imperio Romano con la figura de Stalin, como hace este señor Putin, bueno, realmente es algo que subleva directamente. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un delirio semejante, que es dicho por escrito y publicado, y es una cantidad de delirios, pueda tener adhesiones en el mundo? Es una cosa que llama poderosamente la atención, ¿no? Y solamente se puede decir que es el producto de esta tremenda decadencia intelectual que estamos viviendo. A mí me ha resultado curioso, y yo lo digo ya como experiencia personal, haber conocido autores que decían cosas descabelladas y que tenían adeptos. Un caso parecido dentro de nuestro ámbito ha sido el de Miguel Serrano, ¿no? O sea, cosas más ridículas y absurdas, escritas en papel, como decir que Hitler vivía en el centro de la tierra hueca, que los judíos no conocían la fórmula de la bomba atómica y que estallaron dos en Hiroshima y Nagasaki y quedaba una sola, y que la tenían los judíos. Pero cosas así disparatadas, absurdas, ¿no? Son dichas con una seriedad absoluta. Y lo mismo en este caso, decir que el imperio de la tierra, personificado por Rusia en la figura de los zares y de ciertos zares y de los jerarcas comunistas, son idealistas, es un absurdo total. Yo quiero ir un poco al pasado, o sea, Rusia ha sido un imperio, aún antes de la existencia del comunismo, un imperio totalmente antitradicional, contrario a la tradición, absolutamente, porque ya en la Primera Guerra Mundial, los monarcas rusos se aliaron con las democracias masónicas para aplastar a los imperios de Europa Central. Y se socavaron a sí mismos y generaron después esta revolución comunista que trajo como resultado después otro avance más en contra de otra reacción tradicional que fue la reacción de las fuerzas del eje. Cuando las fuerzas del eje tratan de hacer frente a las democracias occidentales, ¿de qué lado está Rusia? Del lado de las democracias occidentales. Así que siempre ha sido así. Ahora, este señor, y con esto termino porque quería después leer el texto de Ramírez, este señor llega a decir que el eje pasaría a través de una alianza, de acuerdo a la doctrina eurasiática, entre Alemania y Rusia, y lo critica a Hitler por no haberse aliado con Rusia en la Segunda Guerra. Bueno, se alió, pero después la invadió. Ahora, fue una alianza circunstancial, porque Hitler sabía, ya tenía previsto la invasión a Rusia de mucho tiempo antes. Ahora, pero porque Hitler, y en eso me parece que tenía razón, aunque pudo haberse equivocado en los tiempos, ¿no? Él tenía razón en considerar que el gran enemigo que tenía Europa era Rusia, el comunismo ruso, ese era el gran enemigo de Europa. Hitler en eso tenía razón, porque en realidad el comunismo era una degradación mayor de lo que había sido el capitalismo. Entonces,
terminar con el comunismo era el paso previo a terminar con el capitalismo. Y eso lo entendieron también los mujahidines. Cuando derrotan a Rusia, que es el comunismo, lo decía Bin Laden, para terminar con Norteamérica, terminemos primero con el falso enemigo, que es Rusia, que es el comunismo ruso. Entonces, Bin Laden, yo creo que en ese aspecto tenía grandes afinidades con la figura de Hitler. Ciertamente. Porque o sea, si bien estaban en contextos distintos, se daban cuenta que primero había que terminar con uno para después ir en contra de otro. Lo que sucede es que Hitler, el error de él fue haber puesto a los dos juntos. En cambio, los mujahidines tuvieron la habilidad de haber logrado obtener el apoyo de los norteamericanos para terminar con el comunismo ruso y luego se lanzaron en contra de Norteamérica. Porque la inspiración fascista es es de naturaleza material, aun cuando sea superior a las otras opciones. El fascismo es una doctrina moderna. En cambio, la doctrina de Ibn Laden es una doctrina tradicional. La superioridad de Ibn Laden no es de que Ibn Laden sea más inteligente que Hitler, ¿no es cierto? No, porque los dos eran de primer nivel. Lo que estoy diciendo es que Ibn Laden tenía el pensamiento tradicional. El pensamiento tradicional es lo que lo lleva justamente a que Afganistán derrote a la Unión Soviética y la Unión Soviética se caiga. El ataque que después sufre Estados Unidos tiene el mismo contexto de golpear a los Estados Unidos que antes se había golpeado a la Unión Soviética. Y ciertamente, aunque hay afinidades, el problema del fascismo es que es eminentemente idiocrático, que es material. Aun cuando sea la mejor de todas las ideologías, padece del darwinismo, del materialismo, de la necesidad de justificarse ante el pueblo. Porque Hitler era un líder democrático, elegido por el pueblo, en Reich, en Volk, en Führer. O sea que él se reclamaba representante del pueblo. Una cosa que no hubiera hecho Usama Bin Laden, por la sencilla razón de que él es un guerrero de Dios. La diferencia entre lo tradicional y lo moderno es que uno es un guerrero de Dios o es un representante del pueblo. O es un guerrero del pueblo en última instancia, que podrá ser muy meritorio. No es eso lo que está en discusión. ¿No es cierto? San Martín y Belgrano eran muy meritorios, pero en su contexto, bueno, querían la monarquía del Inca, también es verdad. Querían traer al Inca, Diego Cristóbal Condorcanqui. No estaban tan alejados, ¿no es cierto? De todas maneras se veían a sí mismos como representantes de los pueblos. Y aquí lo que hay que verse es como representante de Dios. Eso sí que es el tradicional. Sí, lo ha dicho muy bien usted y desde ya estamos absolutamente de acuerdo, pero tenemos que reconocer que Hitler tuvo ciertas intuiciones, sí. Porque fue, digamos así, a pesar de todo, una figura que tuvo, digamos, ciertos aciertos muy grandes, no porque no se dejó llevar exclusivamente por ciertas clichés ideológicos y los supo corregir a veces demasiado tarde, como por ejemplo haber superado ese racismo biológico que lo determinó enormemente, por el cual consideraba que el ario germánico era la raza superior a todas. A tiempos, mejor dicho, un poco tarde se dio cuenta de que en realidad la guerra tenía que ser por la idea más que por la raza. Sí. Bueno, este tema es largo, quisimos simplemente esbozarlo, lo relativo a esta teoría falsa del conflicto entre atlantistas y euroasiáticos, que de ninguna manera Rusia y Norteamérica son el antagonismo. El antagonismo central que existe es entre modernidad y tradición. Y la tradición está representada por todos aquellos que consideran lo sagrado, Dios, como lo principal. Y usted lo ha dicho muy bien, en el caso de Bin Laden, él era un guerrero de Dios. Y cuando muere Bin Laden, siempre recuerdo que el jefe de Hamas dijo: ha muerto un guerrero de Dios. Bueno, nos quedan unos minutos, esta vez cambiamos el orden, pero vamos a leer el texto que nos ha escrito el gran amigo Julián Ramírez, desde San Carlos de Bariloche, relativo a algo que hemos vivido en la Argentina hace poco, las famosas elecciones, que bueno, desde cierto punto de vista nos pueden haber alegrado que ha perdido votos la señora Cristina Kirchner, desde ya que todos nosotros compartimos esa derrota electoral, por más que podamos no simpatizar
con algunas de las fuerzas de la oposición, o quizás con ninguna, pero nos alegra ver la crisis del sistema democrático. ¿Qué quiere que le diga? Nos alegra. Pero en el caso de Ramírez, la crítica es a la democracia como sistema en general, así que prescindimos aquí totalmente de los detalles y vamos directamente al texto que se titula Votar es ir a la ferretería. Dice Ramírez: votar es ir a la ferretería a comprar la soga con la que te van a ahorcar. Con este eufemismo nos referimos a aquellos que concurren a los comicios democráticos para elegir autoridades. En estos días ha habido elecciones primarias en mi país, la Argentina. Pero no nos vamos a detener en este hecho especial, sino que consideraremos lo que, a la luz de la doctrina tradicional, son las elecciones democráticas, con sufragio universal en cualquier parte del mundo. El sufragio universal es la última etapa del reemplazo de la soberanía de Dios por la soberanía del pueblo, en un proceso arrollador desencadenado hace 2 siglos, especialmente desde la Revolución Francesa. Y si bien limitado al comienzo, el proceso se ha ido ampliando, desde la concesión del voto a la mujer y a los menores de edad. En mi país se puede votar desde los 16 años. Pero acá les quiero hacer una pequeña corrección a Ramírez, desde los 15, porque las personas que no habían cumplido aún 15 años y que los van a cumplir recién el 27 de octubre, pudieron votar en estas últimas elecciones. La tendencia, pues, a que se amplíe en lo sucesivo, puesto que para un democrático nunca hay la suficiente cantidad de democracia. Democracia y sufragio universal se desarrollan en forma pareja y complementaria. Y siendo la democracia la peor forma de gobierno, el sufragio universal es también la peor forma de elegir gobernantes. El liberalismo es el que ha desarrollado esta institución con su falso dogma de la igualdad, algo totalmente distinto de la naturaleza humana. Se desconoce que cada uno tiene su propia vocación, su predisposición, sus inclinaciones, y por eso las sociedades tradicionales conocieron las castas, el régimen que ayudaba a que cada uno se ubicara en su propio lugar, conforme a su propia naturaleza. Hoy día, una multitud indiferenciada, promiscua, de cualquier sexo, edad, condición social, concurre el mismo día a introducir papelitos en una urna, con los nombres de quienes serán sus gobernantes. Los electos resultan ser cualquiera que por lo general carece de las calificaciones necesarias para ejercer el cargo, caracterizándose por su corrupción e ignorancia. Es un tremendo contrasentido que si para cualquier tarea se busca al que conoce, como ser un médico si uno se encuentra enfermo, a un abogado para asuntos jurídicos, a un carpintero para construir un mueble, etc., para las funciones de gobernar y legislar se elijan personas ignorantes e incapaces, que además no se caracterizan por su honestidad y vocación de servicio. Nos preguntamos, ¿cómo gente común, que todos los días se dedican a sus asuntos particulares y no les interesa lo que pasa fuera de ellos, puede elegir a un sujeto que no conoce, por ejemplo, ni la más mínima parte de problemas internacionales, de macroeconomía, de educación, y que va a tomar medidas y legislar sobre todos los que votaron? Y como decíamos al comienzo, son la soga con la que después nos ahorcan. Se trata de una verdadera insensatez, que ha sido tomada como algo natural en el mundo moderno, lo que indica la creciente irracionalidad en la cual se vive. Lo natural se considera anormal, y lo anormal es lo consagrado. Si la humanidad sigue existiendo, los historiadores del futuro se preguntarán asombrados, ¿cómo se pudo llegar a semejante aberración? Sabemos que hay núcleos religiosos, políticos, culturales,
que comparten las posiciones expuestas, pero las callan. Y aún peor, participan, colaboran con la democracia y las elecciones, procediendo así como cobardes, no atreviéndose a decir que el rey está desnudo. Y para que ningún malintencionado diga que propiciamos golpes de Estado o sangrientas dictaduras, digamos que condenamos todos esos procedimientos, que son los que han conducido posteriormente a la democracia liberal y marxista que sufrimos. No ha habido golpe de Estado en Hispanoamérica que no haya sido dado sino para restablecer la democracia, la ferretería y las sogas. Bueno, y después pone como corolario aquí, esto también hay que decirlo, recordamos que el 12 de agosto, porque esto fue escrito el 13, así que el lunes pasado, se cumplieron 207 años, el 12 de agosto de 1806, fecha en la cual se rechazó la primera invasión británica a Buenos Aires. Dice, en esos tiempos se luchaba, aunque no se votara. Bueno, este ha sido el texto, una vez más, muy brillante de Julián Ramírez, y que habla realmente por sí solo. La democracia es un blef, la democracia es un engaño, la democracia es un soporífero que se da a la población, como decía ese gran prócer que tuvimos, Juan Manuel Estrada, finge al hombre libre para convertirlo en esclavo. Le hace creer que es libre, pero en la práctica es un esclavo. Porque el hombre cree que elige, pero en realidad no está eligiendo verdaderamente. Porque él está eligiendo de acuerdo a las determinaciones que ha recibido a través de la prensa, la publicidad, la propaganda, que es la que ha determinado sus elecciones. Eso es lo que ha sucedido realmente. Había un autor francés, Touchard, estudioso de la Edad Media, que decía que el francés común creía ser un hombre libre. Sin embargo, el francés común pagaba impuestos e iba a la guerra. Dos cosas que un siervo de la gleba no hubiera hecho. Porque el siervo de la gleba, aunque tuviera que entregar a la señora para pasar una semana con el amo, no iba a la guerra, por la sencilla razón de que los nobles iban a la guerra. El hombre común estaba limitado al mínimo, el siervo de la gleba tiene los mínimos derechos, pero por esos mínimos derechos se sublevaba y quemaba el castillo cuando el amo no cumplía. Hay un caso muy famoso en el cual un señor retiene a la esposa de un siervo de la gleba en tiempos de Carlomagno. El siervo va a reclamar a su mujer, él no se la devuelve y la conserva un año. Los siervos de la gleba quemaron al señor y al castillo, y además llamaron a los sajones, los enemigos de Carlomagno. Tuvo que venir Carlomagno, pelear con los siervos de la gleba, pelear con los sajones, y quemó de vuelta el castillo de lo poco que quedaba. ¿No es cierto? Lo que demuestra claramente que sociedades estamentales son mucho más libres, porque el que tiene derechos efectivamente lo tiene, y el que tiene privilegios. Y el esclavo liberto en Roma es un liberto, que hasta puede tener esclavos. Y en cambio el esclavo, en este sistema, no se da cuenta de que es esclavo. Bueno, ha sido un programa muy entretenido, con muchos temas para tratar y que hemos estado desarrollando. Esperemos que en la semana que viene tengamos algún tipo de resolución a lo que está pasando en Egipto y en el Medio Oriente, pero pensamos que la solución va a ser larga. Esta guerra va a ser larga, va a ser interminable, pero nosotros tenemos la esperanza de que aquí se va a encender la gran chispa que va a terminar con la gran pradera del mundo moderno. Bueno, quedamos entonces para el próximo jueves, nos despedimos de todos ustedes. Sí. Que Alá los bendiga y los proteja a todos. Hasta el próximo programa.